que estudiamos. Pues yo tuve la oportunidad de pasar por las 3 jornadas. Estuve en la jornada matutina, luego por razones laborales, porque me cambiaron el horario, tuve que pasarme a la vespertina, y luego pues me acomodé un poco más y me fue más útil estudiar por la noche. Así que pues entiendo esos aspectos, no pasa nada. Estoy bastante contento porque ya, como todos saben, logramos cargar o consignar las notas en la plataforma de la universidad. El promedio estuvo bastante bien, la mayoría estuvo entre 20 a 25 puntos, hubo varios 30 y eso me parece una muy buena noticia. A todos se les cargó o se les adicionó más bien los puntos extras de su asistencia y de la hoja de trabajo que hicimos en la etapa número 1. Dijimos el día del examen que no se iba a tomar como parte de la zona estos punteos, tanto de la hoja de trabajo como la asistencia, sino que se iba a tomar como punto extra, y creo que les fue mucho mejor de esa forma. Hubo varias personas que me preguntaron por una revisión de examen. Pues lo escaneé y se los envié vía correo electrónico para quienes me lo pidieron, porque pues ahí se va a determinar efectivamente el punteo que sacaron. Entiendo que a veces hay inconformidades, pero pues ahí está a la vista el examen por si tienen alguna duda. Por otro lado, hay personas que no sé, tienen algún problema de asignación. Eran 4 personas hasta donde recuerdo. 2 de ellas me escribieron, ya revisé y ya cargué sus notas. Ya pueden checarlo en la plataforma. Sin embargo, hay 2 personas que aún no me aparecen para poderles asignar la nota. De hecho, aquí tengo el examen, si me dan un segundo. Una vez les digo. No me aparece la licenciada Kotsohai Castellanos y el licenciado Pérez Chamay. Por si alguien los conoce, la verdad que no sacaron mala nota, está muy bien, pero no les he podido colocar su nota en la plataforma porque aún no me aparecen asignados. Entonces, si están conectados ahora o si hay alguien que los conozca, por favor que me escriban o que se aboque más bien a control académico para ver de qué forma pueden solventar dicha situación y que puedan tener su nota, ya que pues a mí sí me aparece el examen, que sí se presentaron, pero no pude consignarles la nota por lo que ya les comenté. Para quienes están pendientes de evaluación extemporánea por razones laborales y que oportunamente me hicieron llegar su excusa o su documento de respaldo en el cual acreditan que no pudieron presentarse al examen por alguna de estas razones, les comenté que el examen será la próxima semana durante el horario del curso presencial, es decir, el día miércoles a partir de las 5:30. Evidentemente no va a ser la misma evaluación que hizo el resto de sus compañeros, sino será algo distinto, porque entiendo que les pueden pasar el chivo y eso es lo que no quiero, sino aquí lo que quiero es que puedan expresar lo que podamos aprender en clase. Si se dan cuenta, este curso es bastante sencillo, no lleva nada difícil, porque regularmente la mayoría de nosotros tenemos alguna relación con el Estado y entendemos ya los mecanismos de cómo opera el Estado. Pero además también ya es el curso número 2 en la materia y ya traen alguna base, así que esto también lleva bastante lógica y creo que pues por eso es que se les facilita un poco más. Hemos estado viendo la parte introductoria de alguna forma, repasando algunos datos que ya vieron en Administrativo 1, pero el día de hoy ya vamos a entrar en materia en cuanto a los organismos de Estado. El día de hoy vamos a ver el organismo ejecutivo, pero para tener, pues, que esto sea un poco más dinámico, más interesante para ustedes, pues el día de hoy, el día viernes, vamos a continuar con el organismo ejecutivo porque es bastante extenso. Va desde la forma, su estructura, de cómo se integra, de cuáles son los principios y características de las dependencias que integran el organismo ejecutivo.
y esto nos va a llevar a lo mejor un par de clases, pero tengo previsto que podamos tener en clase virtual porque es bastante complicado que pueda movilizarse algún funcionario o exfuncionario más bien que haya presidido los organismos de Estado. Para el caso del organismo ejecutivo, pues evidentemente debe ser un expresidente, que ya tengo pláticas con alguien por ahí que quiero que sea sorpresa, se los quiero tener para una clase virtual y que pues podamos tener de primera mano sus experiencias, sus desafíos, sus principales logros, pero que pues, sea alguien que todos conozcamos y que pues sea un poco más interactiva la situación, que podamos hacer algunas preguntas, porque no es lo mismo lo que podamos leer en libros, lo que pueda estar consignado en la ley, que por supuesto que hay que respetarlo, pero me parece que sería muy interesante el hecho de que alguien que haya estado sentado en esa posición, pues nos pueda dar sus apreciaciones. Así que espero tenerles noticias ya muy pronto que podamos tener para principiar alguien del organismo ejecutivo, posteriormente alguien del legislativo y por último alguien del judicial. Así que voy a compartir pantalla. Solo quiero que alguien me diga si me logra ver, por favor. ¿Logran ver la presentación? Sí, licenciado, ya se ve. Sí, licenciado. Sí, licenciada, muchas gracias. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a ver los tres poderes del Estado. Hoy vamos a iniciar por el organismo ejecutivo y su estructura. Ok, el poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta las políticas y leyes que tienen que ser aplicadas y representa a la nación en sus relaciones diplomáticas y sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. En el caso de nosotros sabemos que a diario hay críticas por la gestión que se realiza, que es natural dentro de una democracia. Tenemos la libertad de poder comentar acerca de qué es lo que está sucediendo, principalmente porque ahora las redes sociales nos lo facilitan. Quienes tienen la manía, como yo, de chequear a diario y a cada momento X, se dan cuenta que ahí suben las noticias y pues es un diario, es el pan diario, la crítica, los comentarios de qué es lo que está haciendo el gobierno, y eso no solo sucede aquí en Guatemala, sino en todas partes del mundo. Pero es una gestión diaria precisamente porque, como lo hemos visto en clases anteriores, la finalidad y el objeto de que exista el Estado es porque a través de él se pretende buscar el bien común. ¿Y para qué se desarrolla el bien común? Quiere decir que hay muchísimas aristas sobre la vida cotidiana que el Estado debe atender, debe trastocar, debe manejar. Y pues, por supuesto, detrás del poder también hay un aspecto económico, que eso es lo que permite que opere y funcione el Estado. Pero cuando decimos una gestión diaria es porque esto conlleva aspectos de salud, que esto por supuesto a todos nos atañe, temas de académicos o de educación, que va desde el aspecto del pregrado, de la primaria, del Ministerio de Educación como tal, luego universitario y demás. El tema de seguridad, que nos afecta por supuesto a todos, seguridad del aspecto ciudadano, pero también seguridad de la propiedad privada y demás. Entonces, esto implica que hay una gestión diaria y que todo el aparato gubernamental funcione como un reloj, debiese pues funcionar como un relojito suizo, atendiendo a políticas públicas vigentes que de hecho son propuestas e implementadas por el organismo ejecutivo. Ahora bien, también decimos que representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, porque para nadie es un secreto que, de acuerdo a la geopolítica, sabemos que
todos los estados tienen relaciones económicas, políticas, militares y demás, y que no pueden vivir de forma aislada, no podemos abastecernos a nosotros mismos de los insumos diarios, de petróleo, que es lo que nos mueve, de la seguridad, que hemos visto, por lo menos ayer, surgió una noticia bastante fuerte sobre un golpe que dieron al haber aprendido a un narcotraficante bastante famoso en nuestro país, a requerimiento, por supuesto, de Estados Unidos, porque pues lo que ya sabemos, que envían fuertes toneladas de droga hacia esos países y eso atenta contra la seguridad por el aspecto económico, por el aspecto de el vicio que esto genera, la dependencia que estos estupefacientes generan. Pero lo cierto es que el Ejecutivo es el encargado de sostener esas relaciones bilaterales y diplomáticas con no solo los estados vecinos, sino alrededor del mundo. Pero además también sostiene las Fuerzas Armadas, como le hemos dicho, bueno, no solo lo decimos, sino la propia Constitución Política de la República de Guatemala establece que el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas y del Ejército en nuestro caso. Así que es a su cargo, a través del Ministerio de la Defensa, que el Poder Ejecutivo tiene a su cargo esta función importante que es defender la soberanía del país, defender territorialmente lo que nos corresponde, pero sobre todo mantener la paz, no solo a lo interno, sino también a lo externo. Y por otro lado, como bien lo menciona este párrafo, aconseja con respecto a la legislación. ¿En qué sentido? Primero, porque sabemos que el organismo ejecutivo tiene iniciativa de ley, ¿sí? Por supuesto que es a través del Consejo de Ministros, pero también hay algunas oportunidades en las que el organismo ejecutivo da su veto en favor de las leyes que emanan del Congreso de la República. El organismo ejecutivo se encuentra constituido por la administración centralizada, donde encontramos en la cúspide de la pirámide jerárquica, por supuesto, al presidente de la República. Luego, pues es piramidal, como ya lo dijimos, jerárquico, está el presidente, luego el vicepresidente, luego están los ministros de Estado, los viceministros de Estado, los secretarios y demás funcionarios dependientes, y la concepción más frecuente es llamar al gobierno al organismo ejecutivo. El presidente de la República, el vicepresidente, sus ministros, ya sabemos, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, bueno, todos los que ya conocemos. Estos a su vez tienen divididas sus viceministerios en aspectos administrativos, en aspectos bastante técnicos de acuerdo a la materia que a cada uno de ellos le compete, pero también hay secretarías de la mujer, está la Secretaría de Bienestar Social, hay secretaría, las AAS, entonces hay todo un engranaje dentro del organismo ejecutivo para atender sus funciones. El presidente de la República es el único titular del Poder Ejecutivo y tiene nuestra organización constitucional un doble carácter. Primero, como un órgano eminentemente político, pero por supuesto también como un órgano administrativo. Cuando decimos que es un órgano político, se refiere a que se deriva de la relación directa e inmediata que guarda con el Estado y con los otros organismos representativos del mismo Estado y de conformidad con la ley. Es decir, que sostiene una relación importante con sus pares, que es decir, el presidente del organismo legislativo y el presidente del organismo judicial. Pero como bien sabemos que, como lo dice la Constitución, el presidente de la República es el representante de la voluntad del Estado, pero también representa la unidad nacional. Es decir, que de ninguna manera el presidente debiese promover conductas que polaricen al Estado o a la población, sino más bien que debe atender a que se unan y que todo el aparato estatal se dirija a un mismo objetivo.
Hay una centralización administrativa cuando los órganos se encuentran dentro de la escala jerárquica, colocándose unos respecto a otros en una misma situación de dependencia, y entre ellos es un vínculo que, partiendo del órgano situado en la más alta escala de ese orden, los liga hasta el órgano de más ínfima categoría a través de diversos grados, jerarquía y subordinación. Son los elementos esenciales que centralizan al Ejecutivo. Ahora, alguien que me pueda apoyar ahí, buscando primero y luego leyendo el artículo 182 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. Si gusta, ¿le puedo apoyar, licenciado? Muchas gracias, licenciada, por favor. Con gusto. Artículo 182, reformado. Dice, Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército. Representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Ok, perfecto. Gracias, licenciada. Bueno, como ya vemos, hay varios aspectos que ya abordamos. Primero, saber que el presidente es el jefe administrativo de todo el Estado y que ejerce las funciones, por supuesto, del organismo. ¿Por qué? Del pueblo. ¿Por qué? Porque fue electo democráticamente a través del voto. Ahora, el presidente no actúa de forma unilateral, sino más bien actúa conjuntamente con los ministros, viceministros y demás dependientes, como lo vimos, incluyendo las secretarías. Pero además hay un aspecto bastante importante, y es que, no obstante, el presidente, por supuesto, que tuvo que haber utilizado un vehículo político, como lo decimos coloquialmente, o fue integrante de un partido político al momento de llegar, ser electo y ostentar la máxima magistratura del país, que es la presidencia de la República, ya ahí debiese existir un divorcio con su partido político. ¿Por qué? Porque no puede favorecerlo. Esto es bastante alejado de lo que en realidad vivimos, porque por supuesto que cuando decimos todos el partido oficialista y hablamos de los diputados que integran el partido oficialista, y regularmente ellos son quienes tienen derecho a, de alguna forma, repartir el pastel, porque quienes llegan oficiales tienen el chance de poder colocar a sus allegados o a su equipo en los ministerios del organismo ejecutivo, tienen derecho incluso a asignar algunas obras. Entonces, digamos, eso es lo que yo les decía con respecto a que no es lo mismo leer y entender qué es lo que dice un texto, sino qué es lo que pasa en la vida real, y saber que es un juego político que no es correcto, lo entiendo, pero que en la vida real sucede de otra manera y que es nuestra realidad. Pero por supuesto, nosotros como estudiantes o estudiosos del derecho debemos luchar por el deber ser y luchar por una igualdad en nuestro país, pero pues hoy sabemos, y no es un aspecto propio solo de este gobierno, sino en todos los gobiernos que han existido, que el presidente, por supuesto que sí, favorece de alguna forma al partido que lo llevó al poder, ¿sí? No debiese ser así, lo entiendo perfectamente, pero en la realidad sí sucede. Ahora, la principal función del poder ejecutivo es organizar, planificar, ejecutar y evaluar las acciones de gobierno y procurar las políticas públicas en beneficio del país. Esto implica varias funciones importantes. Primero, poner en práctica las leyes. Todas las leyes son puestas en práctica a través del organismo ejecutivo. Ok, por ejemplo, ahora que salió la ley esta, el del tema del reciclaje,
sabemos que el Ministerio de Ambiente tiene la obligación de hacer cumplir esta ley, de facilitar pues todo el engranaje para que esto se pueda cumplir. Por otro lado, alguien tiene encendido su micrófono, por favor chequen para poderlo apagar. Planificar y ejecutar el presupuesto anual. Lick se le apagó su micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ahora sí, Lick. Sí, licenciado. Perfecto. No sé dónde me quedé, pero voy a tratar de hacer un resumen desde el primer punto, que es poner en práctica las leyes. Les decía que el organismo ejecutivo tiene todas las herramientas, todo el recurso humano, financiero o económico para poner en práctica las leyes. El día de, la semana pasada, de hecho, tuve la oportunidad de presentar una acción constitucional de amparo, porque resulta que, bueno, como ya les he comentado en otras clases, mi medio son los centros de privación de libertad. Resulta ser que, no obstante, el artículo 19 de la Constitución Política de la República señala que es el sistema penitenciario quien debe estar a cargo de los centros de privación de libertad. Al día de hoy aún existen varias cárceles que no se encuentran bajo cargo del sistema penitenciario, sino más bien de la Policía Nacional Civil. Eso es una práctica que ignora o inobserva lo que contempla este artículo constitucional. Así que en ese orden de ideas, presentamos una acción constitucional de amparo y efectivamente, pues ahora nos encontramos en ese plazo para que el organismo ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General del Sistema Penitenciario, puedan evacuar la audiencia de 48 horas para señalar si efectivamente se está cumpliendo con ese mandato constitucional, que por supuesto que no lo están cumpliendo. ¿A qué voy con esto? Es que es parte de las obligaciones del organismo ejecutivo poner en práctica las leyes. La Constitución es una ley, es nuestra ley más importante, así que de ninguna manera podemos sin observarla y hacer lo que venga en gana, sino debe poner en práctica y digamos, a letra muerta, hacer lo que la ley indica. Por otro lado, parte de las funciones del organismo ejecutivo es planificar y ejecutar el presupuesto anual. Todos sabemos que el presupuesto anual lo aprueba el Congreso de la República año con año y que tiene hasta el último día de noviembre 30 para poder aprobar el presupuesto que va a operar en el próximo ejercicio fiscal. Pero detrás de eso viene una planificación que es desarrollada por el Ministerio, por el Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas. Esa planificación se entrega a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República para que éste lo pueda revisar, lo pueda socializar, lo pueda discutir con todas las instituciones, no solo las que están a cargo del organismo ejecutivo, sino también el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria, el organismo judicial, el propio organismo legislativo, y luego haberse socializado, de haberse discutido y de haber atendido las necesidades financieras de todas estas instituciones, se aprueba, pero luego regresa al Ministerio de Finanzas para que éste pueda ejecutarlo y sea el ente rector sobre la distribución de los recursos y el erario nacional. Luego está diseñar y ejecutar políticas en las áreas de educación, salud pública, cultura, deportes, finanzas, economía, comunicaciones, etcétera. Como lo vimos en la etapa anterior, existen más de 70 políticas públicas atinentes a todas estas áreas que a todos nos atañen y es función precisamente del organismo ejecutivo poder primero diseñarlas, luego implementarlas y desarrollarlas de una manera correcta.
Luego, delegar funciones a nivel nacional, regional y municipal. ¿Por qué? Porque solo de esta manera se va a poder llegar a todos los rincones del país a través de consejos de desarrollo, consejos municipales, que los vamos a ver más adelante, pero lo cierto es que debe haber una modalidad en la que estas ramas del Estado puedan atender a todas las necesidades de la población. Luego, proponer reformas y ajustes en el sistema de impuestos. Por supuesto que el organismo ejecutivo tiene esa competencia o esa facultad de poder proponer reformas a algunas leyes que llevan añeja materia en cuanto a temas de impuestos. Representar al Estado en el ámbito internacional. ¿A través de quién? Del Ministerio de Relaciones Exteriores o de su canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Hemos visto en muchas oportunidades cómo hay algunas delegaciones que visitan a otros países para poder entrar en una negociación para atender aspectos principalmente económicos y de seguridad y que puedan favorecer a nuestra gente, no solo a los connacionales que viven aquí en Guatemala, sino al exterior del país. Ahora que hubo cambio de presidente en los Estados Unidos, hemos visto esa guerra de aranceles en las que ha entrado Estados Unidos, incluso con sus vecinos. Por ejemplo, le impuso una tasa impositiva del 25% a México, a Canadá, luego ellos se la devolvieron. Entonces, es decir, hay una representación, una negociación que debe llevarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y que, de hecho, va, la literal G y la H, va bastante de la mano con lo que estamos hablando. Primero porque también el organismo ejecutivo, tanto a través del presidente como del ministro de Relaciones Exteriores, debe llevar o lleva a su cargo la política exterior y también proponen y firman tratados internacionales. Y por último, protegen a la nación de ataques extranjeros y velan por la paz interna. Vimos en otras oportunidades los modelos de organismo ejecutivo, el presidencialismo. Pues aquí existe un jefe de Estado o un presidente que concentra las funciones del jefe de Estado y jefe de gobierno en un solo cargo, que es el presidente constitucional de la República y que tiene concentradas las dos funciones que vamos a ver ahora. En manos del presidente de la República están las funciones de dirigir, controlar y administrar tanto la política exterior como la política interior. En el modelo presidencialista, normalmente la estructura sigue la siguiente forma. El presidente o jefe del Estado y de gobierno, que es la máxima autoridad, luego las secretarías de la presidencia, luego el vicepresidente, luego las secretarías de la vicepresidencia, los ministros, viceministros, direcciones generales, la Procuraduría, que en el caso de nosotros es la Procuraduría General de la Nación, y otros órganos ejecutivos. En el caso de las direcciones generales, hay muchas direcciones generales. Por ejemplo, ya les mencioné la Dirección General del Sistema Penitenciario, la Dirección General de Transportes, y así hay varias direcciones. En cuanto al semipresidencialismo y parlamentarismo, los gobiernos semipresidencialistas, como los parlamentarios en general, separan las tareas de la política exterior respecto a las de la política interior. Eso se expresa en los cargos de jefe de Estado y de jefe de gobierno respectivamente. Aquí va la diferencia. El jefe de Estado o presidente, en los modelos de gobierno parlamentario o semipresidencialista, el jefe de Estado o presidente coordinan y representan la política exterior de la nación. En tal sentido, tienen la facultad de nombrar las delegaciones diplomáticas a que haya lugar. Por otro lado, se encuentra el jefe de gobierno, el primer ministro. Por gobierno se entiende la autoridad de una unidad política cuyo propósito es dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, es decir, desde el Consejo de Ministros, sus ministerios y sus dependencias. Está representado por el jefe de gobierno o primer ministro, quien es auxiliado por ministros, secretarios, departamentos o gabinetes designados por él.
Ahora, cuando hablamos de la división de los poderes, inevitablemente tenemos que mencionar a Montesquieu. Y pues aquí quise colocarles un extracto bastante interesante de una obra literaria de Montesquieu denominada El espíritu de las leyes. Y dice de la siguiente manera: para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder. Una constitución puede definirse como la organización que establece y limita los poderes del Estado, de tal forma que no se concentren en una sola persona o institución. Cuando el poder legislativo y el ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, no hay libertad. Tampoco la hay si el poder judicial no está separado del legislativo y del ejecutivo, porque entonces el juez podría actuar con arbitrariedad y el gobernante podría dictar leyes injustas o aplicarlas a su conveniencia. Y este pues es un preámbulo para hablar sobre la división de poderes. La división de poderes es un elemento fundamental y básico de una democracia. Ya sabemos que el poder tiene una forma de escabuirse y de concentrarse en determinados momentos de la historia, en un grupo, en una persona, pero todo esto es bajo pues lo permitimos nosotros incluso como pueblo. Por eso es que de alguna forma hemos visto en algunas oportunidades activismo judicial. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el organismo judicial, a través de sentencias o fallos, se inmiscuye en aspectos legislativos. No sé si han visto, pero de alguna forma, cuando emiten algunos fallos, obligan incluso al Congreso de la República a que sesionen, a que no sesionen. De hecho, pues la Corte de Constitucionalidad no forma parte del organismo judicial, pero si recuerdan, hace algunos años, bueno, hace como año y medio más o menos, emitió un fallo en el que decía la forma en que debían elegirse los magistrados de salas de apelaciones. Y eso conllevaba una modalidad que era materialmente imposible para el Congreso hacerlo, porque establecía que cada diputado debía formular la postura y justificar por qué estaba emitiendo un voto a favor o en contra a un candidato a la magistratura de las salas de apelaciones. Pero eso no solo lo vemos desde la Corte de Constitucionalidad, sino también lo hemos visto a través incluso de amparos. Hay amparos que han resuelto, por ejemplo, que el Ministerio de Comunicaciones tenga un cierto plazo para poder adjudicar alguna obra bajo la premisa, bajo la excusa de que se está violentando un derecho humano a las personas en cuanto a su movilidad, en cuanto al derecho al trabajo, en cuanto a la salud. Eso está muy de moda, pero también han surgido algunos eventos que se han desvirtuado en cuanto a que han existido amparos que también han ordenado que se adjudiquen a ciertas élites algunas cuestiones de contratos de medicamento. De la misma manera, bajo la premisa de que se violenta el derecho a la salud si es que no existe algún medicamento en los centros asistenciales del país. Entonces, si esto sucede en una república, un estado democrático como el nuestro, imaginemos qué sucedería si ni siquiera se contemplara la división de poderes. Ahora, ¿qué es lo que pretende la división de poderes? Dice, la división de poderes permite que los diferentes poderes se limiten y moderen recíprocamente, creando una dinámica de pesos y contrapesos, de modo que entre ellos haya equilibrio y ninguno pueda prevalecer sobre el otro, especialmente en las funciones que ejerce cada uno, la ejecutiva, la legislativa y judicial, sean ejercidas sin injerencia de cualquier tipo. La separación de poderes impide pues que haya abusos de autoridad, pues la autoridad pública
se encuentra distribuida de manera equilibrada entre estos tres órganos fundamentales. La primera formulación formal de la moderna teoría de división de poderes es obra del pensador, como lo vimos, el pensador francés Montesquieu, que sostenía que en cada estado había tres clases de poderes con funciones y campos de la acción muy bien delimitados. El poder legislativo, que es el encargado de la creación, modificación y derogatoria de las leyes. Por otro lado está el poder ejecutivo, que es el responsable de la gestión de asuntos del Estado, la prestación de los servicios públicos, de aplicar el orden público, de representar a la nación a nivel internacional, de comandar las Fuerzas Armadas y de ejecutar políticas de acuerdo con la voluntad popular y las leyes. Y por último, el Poder Judicial, que es el que tiene como objeto interpretar las leyes y fundamentalmente el ejercicio de la jurisdicción, es decir, el impartir justicia en los conflictos entre los ciudadanos, entre órganos administrativos y entre los órganos y los particulares. En la división de poderes es fundamental para la existencia de la independencia porque con ella ninguno de estos poderes tendrá la fuerza suficiente para imponerse sobre los otros e instaurar un régimen dictatorial o autoritario. El absolutismo monárquico, los totalitarismos modernos y las tiranías recientes de izquierda y de derecha son algunos de los ejemplos de regímenes políticos que desconocieron el principio de la división de poderes e instauraron regímenes de corte autoritario, totalitario o dictatorial que concernaban las libertades ciudadanas, que devasta el Estado de Derecho, lo que choca con la convivencia pacífica de los pueblos, de las naciones y de las regiones de todo el mundo. De hecho, una práctica bastante interesante para poder ejemplificar la importancia de la división de los poderes del Estado es la forma en que se conocen los antejuicios de los funcionarios de esos organismos de Estado. ¿Alguien ha leído sobre cómo, o sabe, de hecho la misma práctica nos ha dicho cómo opera o quién conoce los procesos de antejuicio? Y es decir, cuando se interpone un antejuicio en contra de un diputado, por ejemplo, es el organismo judicial quienes llevan a cabo algún tipo de pesquisa para determinar si hay elementos suficientes para considerar la remoción del derecho de antejuicio. Al igual en el caso de que se promueva una solicitud de retiro de antejuicio en contra del presidente de la República, es el Congreso de la República quien conoce estas pesquisas. Es decir, es una balanza en la que entre sí van a encontrar un equilibrio. Haciendo un paréntesis de 1 minuto, por favor, consignen en su Padlet, solo denme un segundo, la asistencia del día de hoy. Yo les digo cuando ya, solo voy a colocar acá la fecha. Ok, ya coloqué ahí la fecha en el título, así que por favor coloquen su asistencia ahí. Ok, mientras ustedes colocan su asistencia, voy a continuar. Esta división de poderes tiene un fin, y es precisamente ir tras la búsqueda del Estado de Derecho. ¿Pero qué es Estado de Derecho? Estado de Derecho es la forma de organización política en la que se encuentra sujeta la vida social, que por medio de un marco jurídico ejecuta un conjunto de normas constitucionales, leyes, reglamentos y disposiciones de Estado a fin de garantizar los principios de legalidad y de juridicidad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. El Estado de Derecho está compuesto por el Estado, que representa una forma de organización política, y por el derecho, que es un conjunto de normas sobre las cuales se rige un comportamiento de toda la sociedad, incluyendo toda la organización estatal, es decir, que todos nos encontramos sometidos a la ley. Por tanto, cada decisión que se tome desde los distintos órganos o entes públicos del Estado deben estar sometidas rigurosamente a las normas constitucionales y legales, es decir, que deben estar regidas por la ley y respetar los derechos de todos los ciudadanos. El poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. Esto a fin de evitar abusos y desviación de poder o violación de derechos de todos los ciudadanos en particular. Los agentes públicos solo pueden hacer lo que la ley
les permite o les otorga como competencia, mientras que el particular, por el contrario, puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba hacer. Sin embargo, cabe destacar que el Estado de Derecho nace como una contrapartida del Estado autoritario absolutista, en el cual si existen los abusos de poder, y existen diversos ejemplos que lo evidencian a lo largo de la historia política de muchos gobiernos. Tampoco existe Estado de Derecho cuando el Poder Legislativo actúa desde una posición partidista o cuando desde el Poder Ejecutivo también se desea actuar desde una perspectiva personal, violando la legislación y generando disconformidad en los administrados. Es decir, que es la crítica más importante, dicho sea de paso, en contra del presidente que esté de turno y eternamente el Congreso de la República, que sus decisiones de ninguna manera deben atender a intereses eminentemente personales o partidistas, sino que el objetivo principal y filosófico es ir tras la búsqueda del bien común. Ahora, ¿cuáles son las principales características de un Estado de Derecho? Las mencionamos anteriormente, es que era la legitimidad. ¿Por qué la legitimidad? Porque quienes se encuentren al frente de esos organismos del Estado deben ser apoyados y respaldados por su electorado a través del ejercicio democrático del voto. Pero además deben disponer de juridicidad, es decir, que deben atender a lo que la ley y la normativa vigente les permita realizar. Pero como otras características importantes del Estado de Derecho, podemos decir que el ordenamiento jurídico se debe establecer de manera democrática y sin abusos de poder a través del Congreso de la República, la división del organismos del Estado ejecutivo, judicial y legislativo permite elaborar planes de trabajo en función del desarrollo político social de un país de manera coordinada, puesto que la separación de los mismos no implica que entre estos debe haber una separación absoluta. Todos aquellos individuos que conforman el gobierno, los entes descentralizados y autónomos, en general todos los órganos públicos y la administración pública deben actuar según los límites establecidos en la ley, en la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes y normativas a través del Poder Judicial. Se han de garantizar los derechos fundamentales de una serie de reglamentos creados civiles e individuales de las personas, especialmente la garantía del respeto a los derechos humanos de todos los individuos. La aplicación y cumplimiento de la ley debe ser por igual para todos los ciudadanos, sean agentes públicos o no, y sin importar el cargo político que tengan asignado, todos los ciudadanos tienen por igual los mismos deberes y derechos sin importar su género, su credo, su etnia. Y la democracia como método de gobierno permite que sea el pueblo quien decida cuáles serán sus representantes mediante el ejercicio democrático de la elección popular y el derecho al voto. Así que pues ya estamos sobre el tiempo. Hoy fue una clase bastante cortita, pero pues nos vemos el día viernes para poder continuar conversando sobre el organismo ejecutivo. Que descansen y muchas gracias. Feliz noche, Lick, muchas gracias. Feliz noche, Perdone, licenciado. ¿cuándo va a subir la diapositiva? Feliz noche. Esta diapositiva la subo ahora mismo. Ay, gracias. Si es que no se lo